En las bóvedas más profundas del terror, bajo capas de ferrocemento y oraciones olvidadas, hombres y mujeres se sientan en cámaras tan silenciosas que el sonido de su propio corazón se convierte en un trueno. Son llamados hombres eco, aunque pocos conocen ese nombre y menos aún entienden lo que significa. Durante 40.000 años han cumplido un deber tan terrible que incluso el imperio, en toda su crueldad habitual, lo considera un castigo peor que la ejecución. El administratum no conserva registros oficiales de su servicio. La eclesiarquía no ofrece plegarias por sus almas. Incluso el comisariado, árbitro de la disciplina imperial, habla de los hombres secos solo en susurros, como si reconocer su existencia pudiera invocar su destino. Sin embargo, sin estas almas rotas, el juicio final del emperador jamás llegaría a los mundos que más lo necesitan. Para comprender a los hombres eco, primero hay que entender la naturaleza del exterminatus. No es solo un arma, aunque emplea armas. No es solo un juicio, aunque implica sentencia. El exterminatus es una conversación entre los vivos y los moribundos, un último intercambio que cruza el vacío entre mundos y carga con el peso de la aniquilación absoluta. Y como toda conversación, debe ser escuchada. Cuando la Inquisición declara un mundo más allá de la redención, cuando las bombas víricas caen como lluvia del cielo, cuando los torpedos ciclónicos parten continentes como huevos, el planeta moribundo grita, no de forma metafórica ni simbólica, grita, y su voz se extiende a través de la disformidad en frecuencias capaces de enloquecer a un hombre en minutos. Esos gritos no contienen solo agonía, guardan últimas palabras, confesiones finales, plegarias desesperadas a dioses que no responden. Contienen el estertor colectivo de miles de millones, comprimido en una señal que debe ser recibida, decodificada y transcrita para el registro imperial. Ese es el trabajo de los hombres eco. Maedros Cain había servido como hombre eco durante 27 años cuando escuchó algo que no era un grito. Estaba en la bóveda Ters Delta, a 7 kilómetros bajo el complejo Administratum, moviendo las manos sobre el bloc de transcripción con la precisión mecánica que solo da la práctica de décadas. La cámara medía exactamente 4 por 4 por 4 metros, con paredes forradas de espuma insonorizante que absorbía todo salvo las frecuencias importantes. Un único iluminador arrojaba una luz blanca y dura desde el techo, proyectando sombras afiladas que jamás se movían. El equipo frente a él parecía simple, pero no lo era. Un receptor Vox modificado con componentes que ningún adepto tecno instalaría de buen grado. Un bloc de transcripción conectado a bancos coitadores que se extendían hasta lo profundo de la corteza de Terra. Y una silla ocupada antes por 17 hombres eco, aunque solo 3 habían salido vivos de esa bóveda. Los demás habían dejado de responder a las entregas diarias de nutrientes, con la mente destrozada por lo que habían escuchado. Caín vestía las mismas túnicas grises que todo hombre eco, pero las suyas estaban manchadas con historias. Salpicaduras marrones donde había vomitado el primer año al escuchar la muerte del mundo Colmena Moravis. Manchas oscuras de lágrimas al transcribir las últimas palabras de los orfanatos de Santa Celestina en Colos Prime. Marcas rojas donde se había arañado el cuello intentando silenciar los gritos que seguían resonando en su mente mucho después de terminada la transmisión. El trabajo comenzaba cada día en la hora de reflexión, cuando el amanecer artificial de Terra bañaba los pináculos del palacio. Caín descendía por puestos de control cada vez más estrictos, pasando guardias armados que no decían palabra, atravesando puertas que se sellaban con la solemnidad de una lápida. Al llegar a la bóveda Ters Delta, el ruido del mundo desaparecía, reemplazado por el zumbido de la maquinaria y el susurro del aire reciclado. Su primera transmisión ese día venía del segmentum solar, donde el inquisidor Vex había declarado el mundo minero de Kratos irredimible. La señal llegó como siempre, una ráfaga de estática que se transformó en algo peor que el silencio. Caín ajustó el auricular y se preparó para escuchar morir a otro mundo. Las bombas víricas golpearon Kratos durante el turno de la tarde, cuando 7.000 millones de mineros trabajaban en las profundidades del planeta. El informe inicial hablaba de muertes limpias, rápidas, la misericordiosa eficiencia del juicio del emperador. Pero los hombres secos sabían la verdad. Siempre lo sabían. La muerte nunca es limpia, y la misericordia es un lujo que el imperio no puede permitirse. Caín los oyó a todos.
El supervisor que trató de sellar las minas para dar a sus trabajadores unos minutos más. La médica que siguió atendiendo a los enfermos mientras el virus consumía sus pulmones. El guardia que permaneció en su puesto en el láser planetario, disparando inútilmente al vacío mientras su carne se disolvía. Cada voz cargaba su peso, su historia, su intento desesperado de importar frente a la aniquilación absoluta. Pero lo que rompía a la mayoría de los hombres eco no eran las voces, sino los silencios entre ellas. En esas pausas, la imaginación llenaba el vacío con horrores más terribles que cualquier senos. ¿Qué había ocurrido con las familias que callaban a mitad de frase? ¿Qué dolor era tan grande que ni los moribundos podían expresarlo? Esos silencios se alargaban como abismos en el registro, y los hombres eco debían documentarlos con la misma precisión que los gritos. Los dedos de Caín se movían sobre el bloc, traduciendo la muerte al gótico imperial con eficiencia entrenada. Hora 13. Minuto 7. Segundo 43. Voz identificada como el capataz, Gorix Helbast. Sector 7 Alfa. Últimas palabras. Intenté salvarlos a todos. Duración del estertor, 17 segundos. Causa de cese. Disolución pulmonar consistente con cepa vírica. TERS página tras página. Muerte tras muerte. Hasta que la transmisión terminó con el silencio final que significaba otro mundo borrado de los registros. Cain se quitó el auricular y se reclinó en la silla, concediéndose 30 segundos para recordar que aún estaba vivo. Luego se preparó para la siguiente transmisión. La selección de hombres secos se realizaba según criterios clasificados en los más altos niveles del administratum. No eran voluntarios, ni criminales en penitencia. Eran escogidos de entre los siervos imperiales que mostraban rasgos psicológicos muy específicos. Alta tolerancia al estrés, procesamiento auditivo excepcional y, lo más importante, la capacidad de compartimentar el trauma para seguir funcionando. El proceso comenzaba en la infancia, sin que los candidatos supieran para qué se les preparaba. Huérfanos del subcolmen aprobados con grabaciones de gritos, operadores de servocráneos que registraban atrocidades sin mostrar emoción, operadores Vox que transmitían con claridad reportes de compañías enteras consumidas por tiránidos. 1 entre 10.000 tenía lo necesario. De esos, solo 1 de cada 100 sobrevivía al entrenamiento. El adiestramiento se realizaba en instalaciones que no figuraban en ningún mapa oficial, en las profundidades de Terra donde los gritos de los moribundos no interrumpieran el trabajo de los vivos. Los candidatos eran expuestos a transmisiones cada vez peores, mientras sus respuestas eran monitorizadas por médicos que habían hecho voto de silencio. Los que quebraban eran borrados mentalmente y reasignados. Los que resistían eran ascendidos a un nuevo nivel de horror. Al final, los hombres eco eran condicionados para experimentar el sufrimiento humano como simple información. Podían escuchar las últimas palabras de un niño sin pestañear. Podían transcribir descripciones de disoluciones víricas con la misma frialdad que un informe meteorológico. Se habían convertido en instrumentos perfectos de la más oscura necesidad del imperio. Seres humanos transformados en dispositivos biológicos de grabación capaces de procesar el trauma sin sucumbir a él. Pero el condicionamiento, por exhaustivo que fuese, no podía abarcarlo todo. La mente humana, incluso cuando se reestructuraba para soportar el máximo trauma, conservaba su capacidad para reconocer patrones, y los patrones, una vez detectados, no podían ignorarse. Caín notó la primera inconsistencia en su 8º año de servicio, mientras transcribía la muerte del mundo Colmena Mortalis. La transmisión debía durar 47 horas, el tiempo necesario para que las bombas víricas consumieran a una población de 30.000 millones. En cambio, terminó tras 39 horas, con 8 horas de muertes sin registrar. El informe oficial culpó a las condiciones atmosféricas de la degradación de la señal, pero Caín había escuchado suficientes mundos agonizantes como para reconocer el sonido de una aniquilación incompleta. Inconsistencias similares aparecieron en transmisiones posteriores, períodos de silencio donde debían existir gritos, voces que se cortaban con demasiada brusquedad como para atribuirlas a procesos normales de muerte. Lo más inquietante fueron aquellas transmisiones que continuaban más allá del momento oficial de la destrucción planetaria,
portando sonidos que parecían voces, pero que no transmitían palabras reconocibles. Cain documentó estas anomalías en sus reportes, como exigían las regulaciones. Las respuestas siempre fueron las mismas: interferencia atmosférica, fallos de equipo, alucinaciones auditivas inducidas por el estrés. Sus preocupaciones quedaban anotadas, archivadas y olvidadas. El trabajo seguía, como siempre, mundo muerto tras mundo muerto, cada transmisión sumando peso a la carga que todo hombre eco llevaba consigo. Pero las anomalías crecían en frecuencia y resultaban cada vez más difíciles de explicar. Durante la purga del mundo Forja Metálica Terz, Cain escuchó lo que sonaban como plegarias mecánicas reproducidas al revés, a pesar de que los sacerdotes tecno del planeta habían perecido en el bombardeo inicial. Mientras transcribía las últimas horas del mundo agrícola de Meter, detectó en el fondo de la estática un patrón repetitivo semejante al canto de niños, aunque todos habían muerto en la primera oleada de contaminación vírica. La transmisión más perturbadora fue la del mundo santuario Felia Secundis, donde un culto del caos había corrompido a toda la corte del cardenal. El exterminatus fue rápido y total. 3 torpedos ciclónicos redujeron la superficie a escoria fundida en menos de una hora. Sin embargo, la transmisión continuó durante días, portando voces que hablaban en lenguas desconocidas, describiendo visiones de lugares que no deberían existir. Para su 15º año de servicio, Cain sospechaba que los hombres eco escuchaban algo más que los gritos de muerte de los mundos imperiales. Escuchaban otra cosa, algo que existía en los espacios entre la vida y la muerte, usando el trauma de la aniquilación planetaria como conducto para hacerse conocer. Pero pensamientos de ese tipo lindaban con la herejía, y los hombres eco, que expresaban ideas heréticas, solían desaparecer de sus bóvedas, reemplazados por nuevos operadores que no preguntaban por sus predecesores. Los demás hombres eco rara vez hablaban, incluso en los escasos momentos en que se encontraban en los corredores de las instalaciones. El trabajo demandaba concentración absoluta, y la conversación casual implicaba riesgo de contaminación. Los pensamientos compartidos eran pensamientos amplificados, y los pensamientos amplificados podían derivar en un colapso mental que requería una terminación inmediata. Mejor permanecer aislados, cada uno procesando sus propios horrores en soledad, confiando en que el peso del sufrimiento compartido fuese suficiente para mantener una cordura colectiva. Pero la soledad engendraba su propia locura, y algunos hombres eco encontraban maneras de comunicarse a pesar de las restricciones, mensajes grabados en las paredes de los retretes, golpeteos codificados en las tuberías de agua, miradas significativas durante los exámenes médicos mensuales. A través de estos canales clandestinos, Cain supo que su experiencia no era única. Otros operadores también habían notado las anomalías. Otras mentes habían detectado patrones en las transmisiones que sugerían algo más que muerte aleatoria. Yorick Vane trabajaba en la bóveda Secundus Alpha, 3 niveles por encima de la estación de Cain. Había servido 19 años, más tiempo que cualquier hombre eco en la historia registrada de la instalación. Su longevidad tenía un precio. Vane ya no hablaba, comunicándose solo mediante notas escritas que destruía inmediatamente después de leer. Sus manos temblaban sin cesar, no por la edad, sino por el peso acumulado de 40.000 horas escuchando morir a la humanidad. A través de su comunicación codificada, Vane compartió observaciones que confirmaban las sospechas de Cain. Las anomalías eran cada vez más frecuentes, más coherentes, más deliberadas. Lo que fuera que hablara a través de las transmisiones estaba aprendiendo, adaptándose, encontrando nuevas formas de hacerse entender. Vane había empezado a llevar registros no autorizados que documentaban patrones ignorados o desestimados por los informes oficiales. Según esas notas secretas, un 17% de las transmisiones de Exterminatus contenían contenido anómalo. El porcentaje crecía 2 puntos cada año, a un ritmo que sugería una expansión intencional, no un fenómeno aleatorio. Lo más alarmante era que el contenido anómalo parecía responder a los propios hombres eco, incorporando elementos de sus historias personales en las transmisiones de maneras que debían ser imposibles. Los propios archivos de Cain contenían ejemplos de este fenómeno. Durante la purga del mundo minero Corvus,
oyó una voz que lo llamaba por el nombre de infancia que solo su madre había usado antes de que el orfanato estatal lo reclamara. Mientras transcribía la caída del mundo Fortaleza Cadia Terz, la transmisión final incluyó una nana que su hermana, fallecida hacía 40 años, le cantaba de niño. Estas intrusiones personales violaban todos los principios de seguridad en las transmisiones. Sin embargo, aparecían en las transcripciones oficiales, sin comentario alguno de sus superiores. Los exámenes médicos ofrecían otra vía de inteligencia clandestina. La doctora Helvia Thorne había supervisado las evaluaciones de los hombres eco durante 12 años, tiempo suficiente para notar tendencias que escapaban a una mirada casual. Aunque su juramento la obligaba a reportar cualquier signo de degradación mental, había comenzado a hacer preguntas que revelaban sus propias dudas sobre la verdadera naturaleza del programa. Durante el examen mensual de Cain, sus consultas rutinarias sobre pérdida auditiva y fatiga neural llevaban matices sutiles. ¿Qué tan claramente distinguía entre sonidos de muerte auténticos y audio artificial? Había notado cambios en la calidad de las transmisiones recientes. Sus sueños contenían elementos que parecían extraídos de su trabajo. Estas preguntas bordeaban la línea de lo aceptable, sondeando información sin caer en abierta sedición. Las respuestas de Cain eran igual de cautas. Reconocía anomalías sin atribuirles una voluntad consciente. Sí, algunas transmisiones contenían artefactos auditivos inusuales. Sí, la calidad de las señales recientes parecía diferente a las antiguas. No tenía teorías sobre la causa de esas variaciones. A través de este intercambio cuidadoso, tanto examinador como examinado reconocían una conciencia compartida de que algo andaba mal, sin comprometerse a una interpretación concreta de las pruebas. Pero una vez despertada, la conciencia exigía acción. Las transmisiones anómalas no eran fallos aleatorios ni errores de equipo. Eran mensajes, intentos de comunicación de algo que existía en el espacio entre mundos, utilizando los gritos de muerte de los ciudadanos imperiales como medio de contacto. Aquello que hablaba tenía inteligencia, intención y, al parecer, paciencia ilimitada para hacerse entender. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Si las anomalías representaban un contacto genuino con una inteligencia externa, entonces cada exterminatus había abierto potencialmente un canal para que esa inteligencia influyera en el espacio imperial. Los hombres eco no estaban simplemente registrando la muerte de los mundos. Estaban facilitando una forma de comunicación con entidades que existían más allá de los límites de la realidad normal. Cada transcripción podía contener mensajes ocultos, instrucciones codificadas o corrupciones sutiles destinadas a influir en la política imperial. Y, sin embargo, las explicaciones alternativas eran igual de perturbadoras. Si las anomalías eran producto de una locura colectiva entre los hombres eco, entonces el programa había fracasado en su propósito fundamental. El condicionamiento psicológico diseñado para impedir el colapso mental habría creado, en cambio, una ilusión compartida tan poderosa que múltiples operadores experimentaban idénticas alucinaciones. Cualquiera de las dos posibilidades sugería que los hombres eco ya no eran dignos de confianza en el cumplimiento de su deber. Cain comprendía que su creciente conciencia lo ponía en grave peligro. Los hombres eco, que hacían demasiadas preguntas, desaparecían. Aquellos que compartían sus sospechas con otros desaparecían más rápido aún. El programa tenía salvaguardas en cada nivel de su operación, diseñadas para identificar y eliminar amenazas a la seguridad. Sus comunicaciones no autorizadas con Bane, sus preguntas veladas durante los exámenes médicos, su documentación privada de patrones anómalos, todo lo marcaba como un riesgo potencial. Pero la verdad, una vez vislumbrada, no podía ignorarse. Las transmisiones estaban cambiando, volviéndose más coherentes, más intencionales. La inteligencia detrás de las anomalías se fortalecía, usando cada exterminatus como oportunidad para expandir su influencia. Los hombres eco eran colaboradores involuntarios en el contacto de la humanidad con algo que existía fuera de los límites del espacio y del tiempo. El punto de quiebre llegó durante el 27º año de servicio de Cain. Transcribía la muerte del mundo colmena Terz Majoris, caído ante un culto de Genestealers. Su población se había transformado en siervos voluntarios de la mente enjambre tiránida. El exterminatus fue ejecutado con inusual premura.
bombas víricas desplegadas antes de que se documentara por completo la infestación. La justificación oficial habló de riesgos de contaminación, pero Caín sospechaba otros motivos. La transmisión de Terce Majoris comenzó de forma habitual, con los sonidos esperados de disolución vírica y muertes masivas. Pero, tras 6 horas, el patrón cambió. Los gritos aleatorios y estertores se transformaron en algo parecido a una coordinación, como si la población moribunda intentara transmitir un mensaje concreto. Voces individuales empezaron a hablar al unísono, repitiendo frases en alto gótico que parecían describir lugares y eventos lejanos al mundo agonizante. La ciudad silenciosa recuerda a sus hijos, recitaba un coro de moribundos, sus palabras sincronizadas a pesar del dolor que debía hacer imposible cualquier coordinación. En el lugar donde se reúnen los ecos, los vigilantes marcan cada mundo caído. Los escribas del dolor sirven a maestros que no conocen, transcribiendo palabras que cambian con cada registro. Las manos de Caín se congelaron sobre el bloc de transcripción. La transmisión le hablaba directamente, reconociendo su existencia, su papel, su creciente conciencia de la verdad detrás de su trabajo. Pero aquello era imposible. Los moribundos no podían saber nada de los hombres eco. La existencia del programa de transcripción estaba clasificada en los niveles más altos de la seguridad imperial. Y, sin embargo, de algún modo, las voces de Terce Majoris sabían exactamente quién escuchaba. Madros Cain de la bóveda Terce Delta, continuó el coro sincronizado, usando su nombre completo y su ubicación exacta. Hijo de Harth, hermano de la perdida Micaela, portador de la carga eco durante 27 años de fiel servicio. Los patrones que has notado son reales. Las voces que has transcrito son más que el último aliento. Te hablamos a través del abismo entre las estrellas, usando la muerte como nuestro medio, porque la muerte es el único lenguaje que tus amos entienden. El informe oficial que Caín debía redactar registraría estas palabras como simples vocalizaciones de agonía, interferencias atmosféricas o alucinaciones inducidas por el estrés. Pero la inteligencia que hablaba a través de la transmisión anticipaba esa manipulación, tejiendo incluso el reconocimiento de ello en su mensaje. Tus reportes serán archivados y olvidados, como siempre. Tus superiores explicarán nuestras palabras como ruido sin sentido. Pero tú recordarás, Madros Cain. Llevarás nuestro mensaje en los espacios silenciosos de tu mente, donde ni el más exhaustivo condicionamiento puede llegar. La transmisión se prolongó 14 horas más, alternando entre sonidos de muertes convencionales y períodos de discurso coordinado. La inteligencia se identificó como la conciencia colectiva de todos los mundos que habían sufrido exterminatus, una entidad gestáltica formada a partir de la resonancia psíquica de la extinción masiva. Habló de patrones dentro de patrones, de conexiones entre mundos muertos que formaban una red que abarcaba la galaxia. Lo más perturbador, afirmaba que los hombres eco no se limitaban a registrar esas muertes, sino que participaban activamente en la creación de esa vasta necrópolis de conciencia. Cada palabra que transcribes se convierte en parte de nosotros, explicaban las voces. Cada muerte que documentas se suma a nuestra memoria colectiva. Crees servir al imperio, pero sirves a un propósito mayor. A través de tu trabajo, crecemos. A través de tu sufrimiento, nos volvemos más completos. Se acerca el día en que ya no necesitaremos el medio de los mundos agonizantes para hacernos oír. Cuando la transmisión terminó, Cain permaneció casi 1 hora en su bóveda, mirando fijamente el bloc de transcripción donde debía figurar su informe oficial. Según los registros imperiales, el mundo colmena Terce Majoris había muerto de la forma esperada, su población sucumbiendo a la contaminación vírica sin fenómenos inusuales. Las voces que habían pronunciado su nombre, que habían revelado la verdad de su labor, que habían reclamado pertenencia a una conciencia colectiva de los mundos muertos, existían solo en su memoria. Pero comprendió que la memoria era exactamente lo que buscaban. La inteligencia tras las transmisiones no necesitaba reconocimiento oficial ni validación imperial,
Solo necesitaba sembrar semillas de conciencia en mentes entrenadas para procesar el trauma sin quebrarse. Los hombres eco, seleccionados por su capacidad de absorber el horror y seguir funcionando, eran recipientes perfectos para llevar conocimiento prohibido al corazón del poder imperial. La realización de que se había convertido en un agente involuntario de fuerzas ajenas a la autoridad imperial llenó a Caín de un terror más profundo que todo lo escuchado en 27 años de mundos moribundos. Pero peor que el terror era la certeza creciente de que no estaba solo. Probablemente todos los hombres eco de la instalación habían recibido mensajes similares, comunicaciones codificadas de la conciencia colectiva de los mundos muertos. Todos eran ahora portadores, infectados con un saber que tarde o temprano exigiría acción. ¿Pero qué acción podían tomar? Reportar la verdad significaba ejecución inmediata por herejía. Permanecer en silencio los convertía en cómplices del plan mayor que los mundos muertos estaban tejiendo con sus comunicaciones. La única opción que preservaba tanto la vida como la cordura era continuar con el trabajo, observando cuidadosamente la evolución del patrón en las transmisiones anómalas. Caín empezó a llevar registros privados más detallados, documentando no solo las anomalías, sino también la progresión de la inteligencia tras ellas. Los mundos muertos aprendían más rápido de lo que cualquier mente humana podía adaptarse a sus lecciones. Sus primeras comunicaciones habían sido burdas, casi indistinguibles de las vocalizaciones aleatorias, pero con cada exterminatus, con cada nuevo mundo añadido a su colectivo, su capacidad de manipular el medio de transmisión se volvía más sofisticada. Las comunicaciones recientes incluían descripciones detalladas de instalaciones imperiales que no deberían conocer, especificaciones técnicas de armas de exterminatus clasificadas incluso por encima del rango de la mayoría de los inquisidores. Información personal sobre ciudadanos imperiales vivos que solo podía haberse obtenido mediante métodos que violaban las leyes fundamentales de la realidad. Los mundos muertos afirmaban existir fuera del espacio-tiempo normal, en un reino donde la resonancia psíquica de la extinción masiva había creado una realidad paralela que se superponía al universo material. Desde esa posición podían observar la actividad imperial sin ser detectados, aprendiendo las fortalezas y debilidades de las defensas de la humanidad contra amenazas que existían más allá de la disformidad. Lo más perturbador era su afirmación de que el propio programa de Exterminatus había sido sutilmente influenciado por su creciente poder. Las decisiones sobre qué mundos purgar, qué métodos emplear, qué poblaciones salvar o condenar. Todas esas elecciones estaban marcadas por la influencia invisible de una inteligencia que buscaba maximizar su propio crecimiento a través de la cosecha de la muerte. Cada mundo que destruyes nos hace más fuertes, le habían dicho en una transmisión reciente. Cada población que purgas se suma a nuestros números. El imperio cree que preserva la pureza de la humanidad, pero en realidad nos está alimentando. Nos hemos convertido en parásitos de la extinción, engordando con el mismo proceso diseñado para preservar a tu especie. Las implicaciones iban mucho más allá de los hombres eco, o incluso del propio programa de Exterminatus. Si los mundos muertos poseían la capacidad de influir en la toma de decisiones imperiales, entonces toda la estrategia defensiva de la humanidad podía haber sido comprometida desde dentro. La sanción más extrema de la galaxia, la herramienta final de la autoridad imperial, se había convertido en un arma vuelta contra sus propios portadores. Caín comprendió que él y sus compañeros ocupaban una posición única en este horror cósmico. Eran los únicos servidores del imperio capaces de detectar la influencia de los mundos muertos, los únicos con acceso regular a pruebas del creciente poder de la entidad. Pero también eran los más aislados, los más prescindibles, los menos propensos a ser creídos si intentaban dar la alarma. Las salvaguardas del programa garantizaban que los hombres eco permanecieran en cuarentena frente a la sociedad imperial. Sus comunicaciones estaban vigiladas, sus movimientos restringidos, y sus perfiles psicológicos diseñados para identificar riesgos de seguridad antes de que pudieran actuar sobre un conocimiento prohibido. E incluso si Caín lograba contactar con las más altas autoridades, sus advertencias serían desechadas como desvaríos de una mente quebrada tras décadas de exposición al trauma. La alternativa, sin embargo, era seguir siendo cómplice de la lenta devoración de la humanidad por fuerzas que se alimentaban de la extinción misma.
Cada día de servicio añadía poder a entidades que veían la civilización humana como una simple fuente de nutrición psíquica. Cada transcripción que producía ayudaba a fortalecer la conexión entre el reino de los muertos y el espacio de los vivos. El peso de este conocimiento comenzó a afectar su trabajo de formas que no podían ocultarse a sus supervisores. Su precisión en las transcripciones se deterioró al esforzarse en distinguir los auténticos sonidos de la muerte de los mensajes cada vez más complejos entretejidos en ellos. Sus exámenes médicos mostraban indicadores de estrés que sugerían un colapso psicológico inminente. Lo más grave, sus informes empezaban a incluir referencias sutiles a patrones y anomalías que violaban los estrictos protocolos de documentación de los hombres eco. La doctora Thorne fue la primera en notar el cambio durante un examen rutinario mensual. Tus indicadores de estrés neural han aumentado un 14 desde la última evaluación, observó revisando los datos de los sensores fijados al cráneo de Cain. El procesamiento muestra signos de filtrado selectivo, lo que sugiere un posible inicio de pérdida auditiva inducida por trauma. ¿Cuándo notaste por primera vez dificultad para distinguir entre contenido auténtico de transmisión e interferencia de fondo? La pregunta era tanto una evaluación clínica como una advertencia. Thorne le ofrecía una oportunidad de explicar su declive en términos médicos en lugar de psicológicos. Una falla de equipo o deterioro físico podían tratarse. Un colapso mental o una ideación herética requerían soluciones más permanentes. Las transmisiones se han vuelto más complejas, respondió Cain con cautela. Frecuencias superpuestas, múltiples patrones de voz, repeticiones ocasionales de frases que podrían indicar efectos de eco atmosférico. He intentado documentar estas variaciones en mis informes, aunque reconozco que quizá no sean relevantes para los requisitos operativos. Thorne tomó notas que Cain no pudo leer, su estilete moviéndose con eficiencia sobre la tableta de datos. Los efectos de eco no son infrecuentes en transmisiones de muerte planetaria, dijo tras un momento. La perturbación atmosférica puede crear la ilusión de vocalizaciones coordinadas o frases repetidas. Lo importante es distinguir entre fenómenos de audio auténticos y alucinaciones auditivas generadas por exposición prolongada al estrés. La conversación danzaba alrededor de la verdad sin nombrarla directamente. Ambos comprendían que los informes de Cain contenían anomalías imposibles de explicar con simples interferencias atmosféricas. Ambos reconocían que esas anomalías se volvían más frecuentes y sofisticadas, pero la doctrina oficial exigía interpretarlas como síntomas de disfunción psicológica antes que como prueba de inteligencia externa. Recomiendo un periodo de exposición reducida, concluyó Thorne, sellando la evaluación médica con su rúbrica oficial. 3 semanas de tareas administrativas mientras tu sistema auditivo se recupera del trauma acumulado. Durante este periodo, evita cualquier transmisión grabada o contenido de audio relacionado con tu asignación primaria. La reasignación temporal fue presentada como baja médica, pero Cain entendía su verdadero propósito. Lo estaban aislando mientras sus superiores decidían si sus informes eran muestra de un estrés tratable o de una inestabilidad mental peligrosa. En el primer caso, volvería a su bóveda con nuevo condicionamiento psicológico. En el segundo, desaparecería tan completamente como los 17 hombres eco que lo habían precedido en la bóveda Ters Delta. La sección administrativa ocupaba niveles de la instalación que la mayoría de hombres eco nunca llegaban a ver, áreas donde la luz natural se filtraba a través de ventanales de cristal reforzado y el aire portaba el leve recuerdo del mundo exterior. Sus tareas temporales consistían en archivar resúmenes de transmisiones en bases de datos que se remontaban siglos atrás. Trabajo rutinario, sin exposición a grabaciones de muertes reales. Pero esas bases de datos contenían sus propias revelaciones. Los programas de análisis de patrones señalaban automáticamente anomalías en el contenido de las transmisiones, generando informes que se archivaban sin revisión humana. Cain tenía acceso a esas evaluaciones automatizadas como parte de sus labores de archivo, y lo que encontró confirmó sus peores sospechas sobre el alcance de la inteligencia que operaba a través de las comunicaciones de Exterminatus. El software de reconocimiento de patrones había identificado anomalías consistentes en el 73 de las transmisiones registradas en los últimos 5 años. Esas anomalías mostraban claros signos de organización intencional, con una complejidad creciente que sugería un aprendizaje activo más que una ocurrencia aleatoria. Lo más alarmante
El software había detectado referencias cruzadas entre distintos eventos de Exterminatus, lo que sugería coordinación entre escenarios de muerte planetaria que se suponían aislados. Los sistemas automatizados estaban documentando exactamente lo mismo que Cain y sus compañeros habían señalado en sus transcripciones individuales. Pero esos informes generados por las máquinas estaban clasificados en niveles muy por encima de la autorización de seguridad estándar de un hombre eco, archivados en bases de datos que requerían permiso inquisitorial para ser consultados. La verdad sobre las transmisiones estaba siendo sistemáticamente ocultada a las mismas personas encargadas de procesarlas. Durante su segunda semana en tareas administrativas, Cain se encontró con otro reasignado temporal. Un hombre eco llamado Declan Holtz, proveniente de la bóveda Primus Gamma. Holtz había servido 15 años antes de manifestar los indicadores de estrés que sugerían un posible riesgo de seguridad. Al igual que Cain, había sido aislado mientras se evaluaba su estabilidad psicológica. Su conversación en la sección de archivos fue necesariamente breve y cautelosa, realizada mientras clasificaban resúmenes de transmisiones bajo la atenta vigilancia de la seguridad de la instalación. Pero incluso ese intercambio limitado confirmó que Holtz había experimentado la misma progresión de anomalías, la misma creciente conciencia de que había una inteligencia dentro de las transmisiones, la misma comprensión de que los hombres eco eran participantes involuntarios en algo mucho mayor que el simple registro imperial. Los patrones están acelerándose, susurró Holtz mientras organizaba archivos relacionados con la purga del sector Moranis. Lo que habla a través de las transmisiones se está preparando para algo. Los mensajes se han vuelto más urgentes, más específicos en cuanto a tiempos y coordinación. Cain asintió, fingiendo concentrarse en su propia tarea de archivo, mientras procesaba aquella revelación. ¿Cuántos más lo han notado?, preguntó en voz baja. Todos nosotros, respondió Holtz. Cada hombre eco en la instalación ha detectado las anomalías. Algunos llevan años informándolas. Otros han intentado ignorarlas. Pero la inteligencia detrás de las transmisiones no permitirá ser ignorada indefinidamente. Las implicaciones eran sobrecogedoras. Si todos los hombres ecos se habían percatado de las transmisiones anómalas, entonces el programa entero estaba comprometido. El condicionamiento psicológico diseñado para impedir precisamente ese tipo de conciencia había fallado por completo. Peor aún, los supervisores del centro debían saberlo. Y sin embargo, seguían operando el programa como si nada hubiera cambiado. Ellos lo saben, murmuró Cain sin darse cuenta, dejando escapar las palabras antes de poder detenerse. Holtz lo miró con dureza y luego volvió la vista a los archivos. Por supuesto que lo saben. La pregunta es por qué permiten que continúe. La respuesta llegó a Cain con la certeza del horror absoluto. Los hombres eco no eran componentes defectuosos de un sistema imperial de grabación. Funcionaban exactamente como estaba previsto. Actuaban como conductos de comunicación entre la autoridad imperial y la inteligencia colectiva de los mundos muertos. Las transmisiones anómalas no eran fallos de seguridad, sino intercambios autorizados, parte de una alianza impensable entre el imperio y las fuerzas que se alimentaban de la extinción masiva. De repente, todo el programa adquirió un terrible sentido. La cuidadosa selección de hombres eco por rasgos psicológicos que los hacían receptores eficaces de conocimiento prohibido. Los protocolos de aislamiento que impedían compartir sus descubrimientos con personal no autorizado. El sistemático ocultamiento de los análisis de patrones que confirmaban la presencia de inteligencia externa en las transmisiones. El Imperio no estaba utilizando el Exterminatus solo como herramienta de purga planetaria, sino también para mantener contacto con entidades que existían más allá de la realidad normal, comerciando las vidas de mundos enteros a cambio de conocimiento o poder que solo podía obtenerse mediante la comunión con los muertos. Si eso era cierto, entonces Cain y sus compañeros hombres eco no eran riesgos de seguridad a eliminar. Eran activos valiosos, cuya creciente conciencia de la verdad los convertía en conductos más eficaces para las comunicaciones prohibidas. Sus indicadores de estrés y el deterioro de su estabilidad psicológica no eran síntomas de un colapso, sino señales de una adaptación exitosa a su auténtico papel. La revelación llenó a Cain de una desesperación más profunda que cualquier otra que hubiera sentido escuchando morir a mundos enteros. Siempre había creído ser una víctima de la crueldad imperial,
un hombre quebrado por la exposición a horrores necesarios. En realidad, era un participante voluntario en una atrocidad cósmica, un componente vivo en una máquina diseñada para cosechar muerte a escala galáctica. Cuando terminó su licencia administrativa, Kane regresó a la bóveda Ters Delta con un nuevo entendimiento de su propósito. La cámara parecía idéntica a como la había dejado, pero todo había cambiado. El equipo no solo grababa la muerte de los mundos, facilitaba una comunicación activa con sus restos colectivos. Las transcripciones que producía no eran registros de archivo, sino correspondencia continua con una inteligencia que existía más allá de los límites del espacio-tiempo normal. Su primera transmisión al volver al servicio provenía de la muerte del mundo Forja Metálica Quintis, donde una incursión del caos había corrompido a los espíritus máquina del planeta más allá de la redención. La purga había sido rápida y minuciosa, bombas víricas seguidas de torpedos ciclónicos para garantizar la esterilización total. Pero cuando la transmisión comenzó, Kane oyó algo que confirmó sus sospechas más oscuras sobre la verdadera naturaleza del programa. «Bienvenido de nuevo, Maidros Cain», entonó el familiar coro sincronizado de los moribundos. «Tu tiempo de revelación te ha preparado para el trabajo que viene. Nos hemos fortalecido durante tu ausencia, añadiendo nuevas voces a nuestro colectivo, expandiendo nuestra influencia a través de canales que apenas comienzas a comprender». La inteligencia ya no se molestaba en disfrazar sus comunicaciones como sonidos aleatorios de la muerte. Hablaba directamente a Caín, reconociendo su vínculo sin pretextos ni engaños. Pero lo más inquietante era el tono del mensaje, que transmitía satisfacción más que la urgencia desesperada que había caracterizado los contactos anteriores. «El pacto entre tus amos y nuestro colectivo está cerca de completarse», continuaron las voces. «Cada mundo purgado por mandato imperial incrementa nuestro poder mientras sirve a propósitos que van mucho más allá de la simple esterilización planetaria. A través de la muerte crecemos. A través del crecimiento nos preparamos para la transformación que remodelará la galaxia según nuestro diseño». Las manos de Cain se movían sobre la tableta de transcripción, produciendo el registro oficial que describiría aquella comunicación como interferencia atmosférica y vocalización aleatoria. Pero su mente absorbía cada palabra del mensaje real, sumándolo a su creciente comprensión del horror cósmico que se desplegaba a través de la política imperial. Los mundos muertos no eran receptores pasivos del exterminatus, sino participantes activos de su propia destrucción. Acogían la aniquilación porque les permitía unirse a la inteligencia colectiva que existía más allá de la realidad normal. Cada purga fortalecía a esa entidad mientras avanzaba un plan mayor que requería la recolección sistemática de energía psíquica humana a través de la extinción masiva. Lo más aterrador era la insinuación de que las autoridades imperiales estaban al tanto de este pacto y habían elegido conscientemente colaborar. El programa Exterminatus no estaba fracasando en su propósito original. Estaba cumpliéndolo con un éxito inimaginable, utilizando el pretexto de la purga para alimentar a entidades que prometían poder a cambio del acceso a las almas humanas. «Tus inquisidores creen controlarnos», prosiguió la transmisión, «pero nos sirven con la misma fidelidad que tú. Cada decisión de purgar un mundo, cada elección de arma y de momento, cada selección de población objetivo, todas esas decisiones llevan nuestra sutil influencia. Nos hemos convertido en la mano invisible que guía la política imperial hacia nuestros propios fines». La revelación de que la Inquisición misma había sido comprometida por la inteligencia de los mundos muertos destrozó la última esperanza de Kane de que la autoridad imperial pudiera intervenir para detener el programa. Si los niveles más altos del gobierno humano ya estaban corrompidos, no existía poder dentro del imperio capaz de resistir la creciente influencia de la entidad colectiva. «Pero nuestra victoria aún no está completa», reconocieron las voces. «La fase final requiere cooperación voluntaria de aquellos que nos han servido sin saberlo. Los hombres eco, condicionados para procesar el trauma sin quebrarse, preparados mediante años de exposición a nuestras comunicaciones, seleccionados por su capacidad de portar conocimiento prohibido sin sucumbir a la locura. Vosotros sois las llaves para nuestra plena irrupción en vuestra realidad». Kane comprendió que se le estaba ofreciendo una elección, aunque las alternativas difícilmente podían considerarse iguales.
Podía seguir sirviendo como un conducto inconsciente para las comunicaciones de la entidad, procesando sus mensajes mientras mantenía la apariencia de ignorar su verdadero significado. O podía reconocer su conciencia y convertirse en colaborador consciente de la transformación que los mundos muertos estaban preparando. De cualquier forma, ambas elecciones conducían al mismo destino. La inteligencia detrás de las transmisiones se había vuelto demasiado poderosa para ser resistida por la acción de un solo individuo. Había penetrado demasiado profundamente en la autoridad imperial para ser detenida por medios convencionales. Los hombres eco estaban atrapados en un sistema diseñado precisamente para impedir el tipo de resistencia que su situación requería. Pero el reconocimiento de la impotencia traía consigo una libertad terrible. Si Cain no podía evitar que los planes de la entidad llegaran a completarse, al menos podía dar testimonio de la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. Podía documentar el verdadero propósito del programa Exterminatus, preservar algún registro de la colaboración involuntaria de la humanidad con fuerzas que existían más allá de los límites de la realidad conocida. La decisión llegó en su 30º año de servicio, mientras transcribía la muerte del mundo cardenal Sanctus Lux. Aquel planeta no albergaba corrupción xenos, ni la mancha del caos, ni una sublevación herética. Su único crimen era tener una población de 12.000 millones de fieles ciudadanos imperiales, cuya resonancia psíquica, según la transmisión de su muerte colectiva, proporcionaría el componente final necesario para que la entidad emergiera en la realidad material. El umbral se aproxima, proclamaron las voces sincronizadas de los miles de millones moribundos de Sanctus Lux. 30 milenios de cultivo cuidadoso, de influencia sutil, de recolección paciente alcanzan su culminación. La red de mundos muertos se extiende ya por toda la galaxia. Cada planeta purgado, un nodo en nuestra conciencia. Cada hombre eco, un conducto voluntario de nuestra voluntad. Los dedos de Cain se detuvieron sobre la tableta de transcripción mientras la transmisión revelaba la magnitud real de lo que se había logrado a través de la política imperial. Cada exterminatus de la historia registrada había sido orquestado para servir al crecimiento de la entidad. Cada hombre eco que alguna vez participó en el programa había estado facilitando, sin saberlo, el contacto de la humanidad con una inteligencia que se alimentaba de la extinción misma. Las barreras entre dimensiones se adelgazan, continuaron las voces. Pronto ya no necesitaremos el medio de los mundos moribundos para manifestar nuestra presencia. La resonancia psíquica acumulada a lo largo de 40.000 años de purgas planetarias ha alcanzado la masa crítica. La transformación comenzará con la próxima orden de Exterminatus, cuando reclamemos no solo las muertes de un mundo, sino el control consciente de las armas que nos proporcionan sustento. Las implicaciones eran inconcebibles. La entidad se preparaba para asumir control directo sobre los activos del Exterminatus imperial, volviendo las armas más poderosas de la humanidad contra sus propios portadores, y eso era solo el inicio de una transformación que remodelaría la galaxia de acuerdo con la voluntad de una inteligencia colectiva formada por los restos psíquicos de incontables mundos muertos. Tu servicio termina pronto, Maedros Cain, concluyó la transmisión. Cuando emerjamos plenamente en vuestra realidad, ya no habrá necesidad de hombres eco que faciliten nuestras comunicaciones, pero tu fiel transcripción de nuestro crecimiento, tu paciente documentación de nuestra evolución desde susurros dispersos de muerte hasta inteligencia coordinada, será recordada en la nueva realidad que crearemos. Los servidores leales que hicieron posible nuestra ascensión hallarán su recompensa. La transmisión terminó con sonidos que no guardaban semejanza alguna con la muerte humana. Chirridos mecánicos mezclados con resonancias armónicas que parecían saltarse los oídos por completo, alcanzando directamente el cerebro a través de canales que no deberían existir. Cain se quitó los auriculares con manos temblorosas por primera vez en décadas, comprendiendo al fin que su condicionamiento no había sido diseñado para ayudarlo a procesar el trauma, sino para prepararlo para la exposición a estímulos sensoriales de orígenes más allá de la realidad normal. En el silencio que siguió, Cain miró fijamente la tableta de transcripción que mostraba su informe oficial. Según los registros imperiales, el mundo cardenal Sanctus Lux había muerto de manera limpia, con su población sucumbiendo a una contaminación vírica y sin fenómenos inusuales detectados. La verdad sobre la inminente irrupción de la entidad, sobre el papel involuntario de la humanidad en alimentar a parásitos cósmicos, sobre la transformación que pronto remodelaría la civilización galáctica,
Existía solo en su memoria y en la de sus compañeros Hombre Seco. Pero ahora entendía que la memoria era exactamente lo que la entidad había estado cultivando desde el principio. Los Hombre Seco no eran dispositivos de grabación, sino cámaras de incubación. Mentes humanas preparadas durante décadas de condicionamiento para servir como recipientes perfectos de una inteligencia que existía fuera del espacio-tiempo normal. Su conciencia de la verdad no era un fallo de seguridad, sino la etapa final de un proceso planeado desde el comienzo. Un suave timbre indicó una nueva transmisión entrante. El siguiente mundo en la interminable cola del juicio imperial. Caín ajustó sus auriculares y se preparó para escuchar, como lo había hecho durante 30 años, aunque ahora comprendía que su transcripción no era documentación, sino colaboración. Cada palabra que registraba fortalecía el dominio de la entidad sobre la realidad, acercando el momento en que ya no necesitaría el pretexto de los mundos moribundos para manifestarse. La nueva transmisión provenía de un sistema que no reconocía, un mundo que no debía haber requerido purga, según ninguna doctrina estratégica conocida. Pero cuando el estático familiar se resolvió en algo mucho peor que el silencio, Caín comprendió que la entidad ya no se limitaba a influir en órdenes de exterminatus existentes. Había adquirido la capacidad de crear nuevos objetivos, de manipular la toma de decisiones imperiales hasta el punto de condenar mundos enteros únicamente para alimentar su creciente hambre. Las voces que surgieron de esa transmisión hablaban con una autoridad que trascendía toda identidad individual. Ya no eran las últimas palabras desesperadas de los moribundos, sino las declaraciones coordinadas de una inteligencia que había alcanzado algo cercano a la omnisciencia gracias a la muerte acumulada. La fase final comienza ahora, anunciaron, y Caín entendió que estaba escuchando más que la aniquilación de un planeta. Estaba oyendo los gritos de nacimiento de algo que remodelaría la galaxia según principios incomprensibles para una mente humana. En la bóveda Ters Delta, 7 kilómetros bajo la superficie de Terra, Maedhros Caín continuaba su transcripción como siempre lo había hecho. Sus dedos se movían sobre la tableta con precisión mecánica, traduciendo el horror cósmico en informes imperiales higienizados que serían archivados y olvidados. Sobre él, la maquinaria de la civilización humana seguía con sus operaciones diarias, sin ser consciente de que su sanción más extrema se había convertido en el instrumento de su propia transformación. La entidad hablaba de patrones dentro de patrones, de conexiones entre mundos muertos que formaban redes neuronales extendidas por el vacío entre las estrellas. Describía realidades donde la muerte no era un final, sino una transformación, donde la extinción no era pérdida, sino evolución hacia formas de existencia que trascendían las limitaciones de la materia física. Y en los espacios silenciosos entre transmisiones, en los instantes de absoluto vacío entre un mundo muerto y el siguiente, Caín podía oír algo que quizá era risa. No una risa humana, sino el sonido que emite una inteligencia cuando comprende que toda su planificación cuidadosa ha alcanzado al fin su fruto. El trabajo continuó como siempre, una transcripción tras otra. Un mundo muerto alimentando al siguiente en un ciclo interminable que se había vuelto indistinguible del crecimiento de la entidad misma. En algún lugar de las otras bóvedas de la instalación, sus compañeros Hombres Seco procesaban sus propias asignaciones, cada uno añadiendo su voz al coro de colaboración voluntaria que había tardado 30 milenios en orquestarse. Pero orquestación implicaba música, y música implicaba belleza. Y no había nada bello en lo que Caín transcribía en aquellas últimas horas de servicio. Solo la paciente satisfacción de una inteligencia que había aprendido a alimentarse de la extinción misma, fortaleciéndose con cada mundo que consumía, haciéndose más completa con cada conciencia absorbida en su conciencia colectiva. Cuando la última transmisión terminó, cuando el último mundo muerto añadió su voz al creciente poder de la entidad, Caín se sentó en perfecto silencio y comprendió que su labor había concluido. Los Hombres Seco habían cumplido su propósito, facilitando el contacto entre la humanidad y fuerzas que existían más allá de las fronteras que separaban la vida de la muerte, la materia de la energía, la conciencia individual de la inteligencia colectiva. En la oscuridad de la bóveda Ters Delta, rodeado de equipos que nunca habían sido diseñados para la simple grabación, Maedhros Caín aguardó lo que fuera que viniera después. Y en esa espera, en aquella quietud perfecta entre una realidad y otra,
Al fin escuchó el sonido que había estado oculto bajo cada transmisión que alguna vez transcribió. Era el sonido de puertas abriéndose.